No, por favor. ¿Por qué no se lleva a estos tipos que hambrean a la gente un 24? Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana y aquí estamos para acompañarlos, hasta las 10 de la mañana, el programa de Roberto Caballero. Nos hemos turnado, hoy, hoy va a estar Roberto tomándose el día, lo mismo que el 26. Nosotros haremos lo propio la semana que viene. No, nos vamos turnando en esto de las fiestas. Y vamos a acompañarlos hasta las 10 de la mañana con mucha información y con algo también de la reflexión lógica de estas fechas, de estos tiempos. Uno necesariamente hace un balance. Yo creo que siempre, claro, sucede, y es lógico esto, que cuando vos estás en la mala, lo mínimo que necesitas es la empatía del otro. Con la empatía no alcanza, necesitas que se tomen decisiones, necesitas obviamente que te resuelvan algunas de las cuestiones y que los que decidan en favor tuyo, ¿no? En favor del que está verdaderamente en la mala. Esto no viene sucediendo. Uno podría decir, en los últimos 10 años no viene sucediendo con profundidad, ¿no? Claramente no viene sucediendo con profundidad en los últimos 10 años. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández tuvo alguna contemplación, pero no cambió sustancialmente las cosas en este sentido, casi todo lo contrario. Y por eso llegó Javier Milei. No quiero ser injusto porque es cierto que había alguna mirada en relación con los que más sufrían, pero la verdad es que si al final, después de 4 años, terminaste más pobre de lo que eras, bueno, evidentemente la cosa del todo no funcionaba. Ahora, dicho esto, cuando encima se te ríen en la cara, o les importa un cuerno lo que vos estás sufriendo, o te dicen que vos no estás sufriendo, lo cual es tremendamente enloquecedor, es aún peor, ¿o no, Gustavo Cirelli? ¿Cómo anda? Se quedó un rato. Me quedo a acompañarlo. Dale, Tenía ganas yo, ¿eh? Tenía ganas yo de quedarme. Sí, ahí Perfecto. Juanpi me dijo. Así es. Vos sabés esto de burlarse, recién hablábamos antes de arrancar de la nota de Ronia Castro. Muy buena nota con el Ronia. Impactados, quedamos, nada, pero algo que dijo es cómo lucharon con la policía cuando fue a reclamar en el Hijo de Desarrollo en Capital Humano la comida que tenían almacenada. Los rajaron, che. Y al Ronia Castro. Al Ronia Castro. Cuando él dice, en otro lugar me sirven café. Claro. Y dijo, tengo la ventaja de ser el Ronia Castro. Claro, ¿no? claro. Si fuese Juan Pérez no me darían voz. Sí. Bueno, es un momento muy crítico. Imagínate lo que le pasa al Juan Pérez de la vida, exactamente, ¿no? lo decía Ronia él. Castro lo rajan, ¿no? Exactamente. Sí, una muy buena nota de un tipo que podría ser un desclasado, que hizo una moneda, por suerte, todo mérito, ¿no? Digo, porque salió de la mala y la Patagonia, ¿no? Efectivamente, y peleando en todo sentido, casi de modo literal. Hay una final de él que es una pelea que es como histórica, que uno la ve en las redes, que estaba demolido a golpes y se recupera muy de Rocky, a los Galíndez, ¿no? También, claro, guapo. A los Galíndez. Pero uno dice eso, ¿viste? Escuchás al presidente que te dice, el consumo es récord. Y por donde mires te dicen que se desplomó el consumo. Sí, pero es lo que hablabas vos con Roberto el otro día también, un presidente que dice que se crearon 270.000 puestos de trabajo. Claro. Cuando todo indica que pasó lo contrario, se perdieron 270.000 puestos de trabajo. Claro. Es una provocación constante, ¿no? El aturdirnos de una narrativa. Sí. A mí me da la impresión, esto no estoy augurando eso, no es además ni siquiera un vaticinio, que yo, porque no se sabe cuándo sucede, pero hay un momento que esa olla a presión revienta. Y que no sabes qué es lo que detona esa olla a presión, digamos, ¿no? Porque uno observa que en otros momentos de la historia argentina, por situaciones similares, quizá, saquemos los periodos del terror más claro, ¿no? Porque hay que diferenciarlo. Quizás no se vivió en democracia un momento de tanta ofensa contra los necesitados, de parte del poder político. Lo que está sucediendo, más allá de el hambre, la desigualdad y demás, la ofensa constante, la burla, o ir sobre las personas con discapacidad y reforzar 3 veces ya. 3 veces.
Y vamos a seguir insistiendo. 3 veces. Y el tema del financiamiento educativo universitario universitario no se puede pagar. Vamos a tener que reasignar partidas. Vamos a tener que hacer un recorte de 1,5 puntos. La reasignación de partida va a ser por culpa de aquel pobre, vos pobre vas a sufrir. Claro. Es pobre contra pobre. Claro. No es culpa del sojero que cada vez paga no es culpa menos del sojero, no es culpa impuestos. La guita que está timbiando este gobierno, Totó Caputo, digamos, todo lo que se desprende. Los negocios, yo no conozco mucho, vos entiendo que conocés mucho más, pero toda la intermediación que hay claro. en ese mundo sí. Te alimenta varios comedores populares de Ronia Castro en todo el país. Eso, que menciones eso es muy importante porque ese es otro de los negocios que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner cortó. Claro. Ya está. Digo, estos tipos no podían hacer más negocios porque no había deuda con el Fondo Monetario, porque no había roleo. Claro. ¿Viste? Entonces no había comisiones. El país se parecía a algo más lógico, donde no estaban los usureros dando vuelta. Para el 10 de diciembre yo estuve hablando con Santiago Fraschina antes, ¿no? Que me dio una mano para hacer los informes que hicimos, esta comparación de la década perdida. Y a mí, una de las cifras que más me impactó, ahora no tengo el número exacto de la deuda actual a diciembre con el Fondo Monetario, la debo tener por ahí, pero era no sé, 60.000 millones, pongamos. Sí. 10 años atrás era cero. Claro. Cero. Que claro. Uno cree que claro. eso tiene un impacto en muchas cuestiones, de la soberanía económica, de la determinación de las decisiones que se toman en el país. Tremendo. En un rato vamos a abrir como habitualmente lo hacemos, con los sorteos y todo esto, pero nos parecía que era importante arrancar charlando en este programa, así como ustedes conversaban con el Ronia Castro en una muy buena nota, que después seguramente será cortada y vayan a verla y escucharla. Esta que viene también, ¿eh? Esta también, porque el padre Paco Olveira cubre en Opción por los Pobres, ustedes lo conocen. Bueno, por supuesto sabe muchísimo de lo que vive, sufre, goza en algunos momentos también la gente más humilde, ¿no? Justamente por eso era interesante charlar con él. Padre, ¿qué tal? Marco Cittadini aquí junto a Gustavo Cirelli en la Radio de las Madres, lo saludan. ¿Cómo va? Hola, un gusto hablar con ustedes, buen día. Lo mismo para nosotros. Uno tiende a pensar que quizás un 24, por lo que significa, por lo que implica, uno puede decir para la cristiandad, pero incluso los que somos agnósticos también nos referenciamos en Jesús y su mensaje, que hay un momento de introspección, de reflexión, e imagino, digo, que en este contexto tan aciago para la gente que más sufre, quizás se redoble, ¿no? Esa necesidad de mirar el contexto, de mirar alrededor y de abrazarse y de decir, bueno, no todo es crueldad e individualismo, también la solidaridad y el abrazo sigue estando, ¿no? Mira, la verdad que sí, como que uno siente que en esta fecha y más allá del mundo cristiano, bien como vos decías, es como que nos sale naturalmente que queremos ser mejores, que queremos que nuestro mundo tenga un poquito o un muchito más de paz, de justicia, de igualdad, de que de alguna manera somos hermanos y hermanas y tenemos un destino común. Después pasan las fiestas y como la canción de Serrat, cada uno vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza. Pero ojalá que la Navidad sea un tiempo, incluso el fin de año, ¿no? Porque es como que, bueno, van a ser otro año, entonces ojalá que este tiempo sí sea para que después no vuelva cada uno, el pobre a su pobreza, el rico a su riqueza, sino para que realmente esos sentimientos que los tenemos, pero bueno, que de alguna manera nos aflora un poco más en esta época, los pongamos después en práctica, ¿no? Hay algo ahí que leí de una participación suya y que planteaba lo de humanismo en tiempos de crueldad, ¿no? Supongo que esto no vale solo para la Argentina, pero en la Argentina lo vemos cotidianamente. ¿Se hace más difícil, se hace más fácil? Lo pienso también, digo,
porque esto del sálvese quien pueda o del individualismo seguro que incluso entre los más pobres también hace mella, digo, o es un discurso que seguro que también se mete, ¿no? Sí, sin duda que también, ciertamente también hay esto es escenas, por decirlo con esa palabra. Me parece que lo perdimos al padre, ¿no? Es cierto, sí, se había entrecortado, padre, pero ahora volvimos. Ya, no, que decía que es cierto que el individualismo también se mete en nuestra gente, en nuestros barrios. A veces el grupo de WhatsApp es para pelearnos, que no sé, que el perro se metió en mi terreno y la próxima vez vas a ver, pero también es cierto que hay momentos o escenas, por decirlo de alguna manera, de una solidaridad cotidiana que quizá en otros lugares no se ve. Pero estamos en tiempos muy crueles y donde hay personas que compran ese discurso y que difunden ese discurso. Escuché el otro día, creo que era esta gente creo que era de Neura, pero bueno, mileístas claramente, ¿no? Alegrándose no solo porque nos bañaba un camión hidrante, bueno, que el mismo presidente que bañaran a los jubilados con un camión hidrante, sino diciendo, bueno, cuando los tiraban de los aviones no sabían nadar. Sí, bueno, creo que no era en Neura, pero era otro streaming del que estaba participando Lilia Lemoyne. Además se reía la diputada nacional, ¿no? Bueno, entonces eso es de un nivel de crueldad. Por más que yo pensara que, no sé, que esa persona que tiraron del avión era, no sé, era Hitler, ¿no? Eso es un nivel de crueldad y de inhumanidad, y frente a eso tenemos que luchar. Y quizá ese es el mensaje de la Nochebuena, de la Navidad, ¿no? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, paz en la tierra a los hombres que Dios ama. Dios nos ama y tengamos un poquito de buena voluntad para el otro, para la otra, aunque hasta incluso que pensemos distinto, si el otro es tu hermano, y algo se puede construir juntos. Por supuesto que hay cosas con las cuales yo no voy a, digamos, no tengo el mínimo diálogo, ¿no? Con un tipo que dice una barbaridad como esa. Lo único que puedo decirle es, hermano, cambia esa cabeza, claro, o conmigo no cuentes, ¿no? Paco, buenos días. Gustavo Cirelli lo saluda. De sumo también se burlaron de Santiago Maldonado, en ese, digo, que se fueron como los 13 minutos para ver el nivel de crueldad. ¿Y qué se hace, digo, porque hay un elemento más en ese streaming, que había una diputada nacional, ¿no? Con todo lo que eso significa. Bueno, es que yo te lo digo, yo sé, a ver, que el voto es un multicausal, que es como, pero en mi corazón no entiendo. En la cabeza busco razones y encuentro razones, pero en el corazón no entiendo una sola persona que haya votado a Milei. Y más después de 2 años. Claro. Porque 2 años antes, bueno, a ver, es un loquito outsider que, bueno, a ver si esto cambia. Pero 2 años después, viendo las personas con discapacidad, viendo la educación, viendo los jubilados, viendo este grado de crueldad, a ver, si sos medianamente buena persona y si votas con el corazón, no podés votar eso. Vota en blanco, vota a la izquierda, no sé, vota al peronismo, no votes, pero votar una opción que se ríe de que Santiago Maldonado tampoco sabía nadar, no sé exactamente qué dijeron de él. Sí, algo así, sí. Y de los que tiran de los aviones, más allá de, no sé, de que vos creas en la teoría de los 2 demonios, yo estoy en la punta contraria, pero sí. Hay cosas que no se puede, y claro, y que una diputada, que un presidente defienda esto. Y me voy más, ¿no? Un cristiano, de verdad, vamos a decirlo con términos teológicos, está votando a este hombre.
porque el centro del mensaje de Jesús es la justicia social. Y que además lo dice, si trabajas por la justicia, serás llamado hijo e hija de Dios. Y este hombre dice que la justicia social es una aberración. Claro. Entonces, estamos en las antípodas, de ahí para abajo no puede salir nada bueno. Claro. No sé si leyó, padre, el libro que les regaló a los miembros del gabinete Javier Milei anteayer, cuando se reunieron anteanoche en un asado, ese Defendiendo lo Indefendible, donde el autor Walter Block en 1976 hablaba de que el proxenetismo, incluso el trabajo infantil, no era, tenía mala prensa, pero que eran actividades en las que el Estado no se tenía que meter porque eran acuerdos entre privados. Y yo decía, claro, es imposible acercar, ¿cómo hacemos para discutir con alguien como el presidente de la Nación, que cree que esas ideas tienen que ser difundidas porque son buenas? Alguien que defiende el trabajo infantil, o que dice que el Estado no tiene que regular o perseguir a quienes trafican drogas, o a quienes o a quienes violan a su, efectivamente, digo, porque hablaba de los violadores también, ¿no? No, por eso yo, esto es peor que una novela de Aldous Huxley. Claro. Esto sería un chiste de esto de Capusotto, pero lamentablemente no es un sketch de Capusotto imitando a un argentino nazi. Es una realidad lo que estamos viviendo, y por eso digo, creo que a veces no nos damos cuenta, pero para mí es una pesadilla. Realmente es una pesadilla, y creo que para muchos y para muchas es una pesadilla. Y mira, hoy vamos a tener a las 3 de la tarde, vamos a hacer una pequeña celebración interreligiosa frente a Otamendi, ¿no? Otamendi, a las 3 de la tarde. Te digo, hay cosas que son innegociables. Por ejemplo, la libertad de Cristina, porque está injustamente presa. Después yo puedo pensar si el próximo presidente tiene que ser Kicillof, o si tenés que ser vos, qué sé yo, o si tiene que ser Cristina. Ahora, hay cosas que son innegociables. De lo que estamos hablando, esto, de un mínimo de humanidad, eso es innegociable. No puede haber razón para construir un mundo cruel donde solamente los números y determinados números cuadren en una planilla de Excel. Claro. Hay algo que es interesante, padre, porque excede a estos personajes crueles, ¿no? Porque si no, podríamos poner el mal en ellos, hubo un error, qué sé yo, la sociedad por diferentes motivos terminó embelesada de estos personajes y listo. Pero hay un entramado más grande, ¿no? Que incluye al Poder Judicial, pienso por la persecución a Cristina, ¿no? Y a otros, a Milagro Sala. Pero es el Poder Judicial, es el Poder Financiero, son estos ricos que se hacen ricos en la Argentina, pero después se van a Uruguay para no pagar impuestos, y desde Uruguay dicen cómo la Argentina tiene que funcionar. Es más complicado que solamente el episodio Milei, ¿no? Mira, y cuando uno lee, por ejemplo, Los Ingenieros del Caos, donde te van mostrando cómo se arman estas figuras, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, lo que te entra ganas es de tirarte de un 7º piso para abajo. Claro. Pero bueno, esta noche, yo digo, es la única noche del año que le decimos Nochebuena. Sí. Sin embargo, fue una noche horrible, para María y para José y para Jesús, porque, a ver, la pintamos bucólicamente, pero pensemos en un cartonero con su mujer, que están en situación de calle, que está por parir, que no la reciben en ningún hospital, sería hoy en día, y que tiene que al final en un callejón traer su hijo al mundo, ¿no? Entonces no fue una noche fácil. De ahí los cristianos creemos que nació El Salvador. Otros pueden decir
alguien que marca caminos de humanismo, más allá de que sea la presencia de Dios en la tierra. Pero la verdad, un hombre, porque se sabe que históricamente existió, que marcó caminos humanistas y que enfrentó al poder. A lo mejor desde los chiquitos, desde lo que podemos hacer cada uno en nuestra esquinita por donde vivimos, o también enfrentando en la calle y con la lucha a este gobierno cruel, y podamos ir haciendo alguna cosita. Yo no voy a perder nunca la esperanza, y de última, prefiero estar de este lado de la historia y no de los que reivindican tirar gente desde los aviones a un mar. Paco, pensaba, primero voy a tomar lo de lo innegociable, creo que voy a hacer un decálogo y repetirlo todos los días, que es aquello de lo innegociable en estos tiempos, ¿no? Digo, la libertad cristina, pero esto, y como para empezar. Pero pensaba que en las últimas semanas vimos como pocas veces una avanzada para instalar mediáticamente figuras que vienen de cierta fe religiosa, ¿no? Como Dante Gebel, y que representa un sector de los evangélicos. ¿Qué lectura haces vos de esta avanzada neopentecostal que se está dando por ahora mediáticamente, pero con una instalación, y en la política también, ¿no? Porque hay algunos diputados que ya se reconocen así. A mí me preocupa muchísimo, porque esa avanzada neopentecostal viene de la mano de la derecha en toda América Latina. Claro. Y es una imposición de Norteamérica. Como el tema que antes decíamos de votar, también el avance del evangelismo neopentecostal tiene muchísimas aristas, y podríamos hablar 5 horas en otro momento, ¿no? Pero está clarísimo que es una imposición de Estados Unidos, porque divide y vencerás, ¿no? Y frente a la teología de la liberación, que estuvo en América Latina y que se unió a las luchas de la liberación de nuestros pueblos, muchos de esos 30.000 entraron a la lucha de la liberación desde su fe. Ahora es la teología de la prosperidad. Vos venite a mi iglesia y los pesos se te van a convertir en dólares. Claro. Que la derecha busque esos caminos me parece lógico, porque le beneficia a ellos, beneficia a los sectores concentrados de la riqueza. Ahora, que sectores populares y dentro de los que están apoyando a Gebel, hay sindicalistas de talla importante que son evangélicos, entonces yo creo que ahí les puede traicionar la fe evangélica, apoyando a una persona que es multimillonaria, que vive fuera del país, que es un showman y que atrae mucha gente. Bueno, si para ser presidente tenés que ser multimillonario, vivir fuera del país, ser un showman y atraer mucha gente, estamos en un Milei 2 con otras características. Claro. Yo no creo que de ahí pueda salir tampoco algo bueno, independientemente de que él sea evangélico. No, a mí me da igual si la persona es judía, católica, evangélica, mientras tenga claro un proyecto de país. Bueno, que me digan qué proyecto de país puede tener esta persona, y por lo poquito que sé, por ir hablando con alguno o con otro, no tiene la menor idea de ningún proyecto de país, y seguramente va a tener en líneas generales este modelo de familia única, esta moralidad, entre comillas, de la derecha evangélica, y después, bueno, un modelo neoliberal y capitalista. Yo creo que si llegara al poder, estos sindicalistas al tercer día o están comprados, o bien se arma el despelote. Se están oponiendo. El propio Milei, se ha recostado sobre sectores de bueno, ayer recibió, ¿no? A los sectores evangélicos. Es un momento extraño en este sentido, ¿no? Digo, porque se apela a lo religioso, pero con yendo por un camino que es casi antirreligioso, por esto de la que decíamos de la mirada del otro, ¿no? Absolutamente antirreligioso. Yo te digo, ojalá Milei fuera judío
en serio. Claro, claro, claro. Los profetas hablaban, pero de una forma impresionante, contra la injusticia. Claro. Y casi todos fueron perseguidos y muertos. ¿Por qué? Porque denunciaban la injusticia. Ojalá fuera judío. Ojalá fuera un cristiano en serio, no me importa si evangélico o católico. Ojalá fuera musulmán, sí. En serio. Ahora, a veces, como te digo, la verdad que a veces me gustaría también, no sé, ser ateo, agnóstico, porque la verdad que usamos, pero no me sale, pero usamos la religión para hacer mucho daño y bueno, y no hace falta que hagamos mucha historia. Padre, lo último, bueno, sabemos que a las 3 de la tarde entonces, y por supuesto que nuestra audiencia en parte estará allí, estarán haciendo este oficio interreligioso en frente del Otamendi. ¿Dónde queda? Es en Ascuénaga y Córdoba, ¿no? Sí, me parece que sí, ¿no? Es ahí, sí, sí, el sanatorio Otamendi. ¿Cómo es la noche de Paco Olveira en un 24? Mira, siempre solemos juntarnos del asentamiento donde trabajo. Allá en Merlo. En Merlo, sí. Hacemos este año vamos a hacer a las 7 de la tarde la misa en nuestra capillita Enrique Angelelli y compañeros mártires, y después nos quedamos unas cuantas familias del barrio a cenar juntos. Hacemos el amigo invisible. Así ya no da para regalo para todos. No gastamos mucho y de camino fomentamos la amistad, y también siempre invitamos a alguna familia del barrio que esté sola y que quiera pasar con nosotros. Siempre para eso también sirve el grupo del barrio. Si hay alguien que quiere pasar con nosotros, bueno, véngase, y algunos se suman, para que nadie... Nosotros tenemos una realidad distinta, ¿no? A la capital, donde, claro, qué sé yo, los chicos de la UTEP hacen la cena ahí en Congreso, sí, para los que viven en situación de calle. Nosotros tenemos situaciones distintas en nuestros barrios. No hay gente en situación de calle, claro, claro, pero sí hay familias que están solas o que, bueno, en nuestro barrio en concreto a ninguno le va a faltar la cena de Nochebuena, porque con mucho esfuerzo y con un juicio al Estado tenemos algunos fondos para poder darle la cena a todas las familias que lo necesitan. Pero bueno, hay familias que están solas y se suman con nosotras, así que va a ser una noche linda, una noche buena. Un abrazo fuerte, padre, y felicidades esta noche y todas las que vienen, y que no terminemos como la fiesta de Serrat, ¿no? ¿Alguna vez? Está difícil, pero bueno, qué sé yo. Pero la peleamos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias, Paco, felicidades. El padre Paco Olveira, bueno, con esta idea tan anti-momento, ¿no? Tan anticontexto. Sí, una idea humana, una actitud humana, digamos. Humana. Qué lindo la escena, porque uno se puede imaginar esa cena en familias de la barriada donde está él, sí, el amigo invisible, sí, buscando lazos de amistad, sí, fomentar la amistad. Y yendo a las 3 de la tarde a acompañar a ese oficio Cristina, interreligioso. ¿No? Digo, sí, fuerte cuando la religión también se pone en función del humanismo y no del capitalismo, ¿no? Efectivamente. Pensaba, digo, que pasaría si Francisco estuviera vivo, ¿no? Bueno, algo vio y lo combatió, sí, claro, puso el cuerpo, claro, digo, casi de modo tremendamente explícito, ¿no? Pasan los meses de que falleció Francisco y uno va dándole cada vez la dimensión más grandiosa que ha tenido, sí, ese paso, más allá de que uno no es religioso, no, sí, como articulador político, como estadista, digamos, sus entrevistas. Qué sino que tiene la Argentina de todo dado vuelta, ¿no? Me acuerdo perfectamente cuando fue electo Francisco como papa. Yo soy ateo, qué sé yo, no sé, para mí la iglesia siempre, y aparte criado en los 90 y Juan Pablo II, ¿no? Digo, tan conservador, tan popular en un aspecto y tan conservador en otros, ¿no? Y el HIV y qué sé yo, y la iglesia parecía el enemigo. Bueno, no por supuesto los curas con opción por los pobres, que siempre uno los sintió cercano y todo eso, pero la jerarquía de la iglesia era esa que se suponía que había sido incluso hasta... Y de repente aparece Francisco. Tenemos una anécdota, digo, que alguna vez la conté,
yo estaba en la dirección de Tiempo Argentino en ese momento, y estaba en mi oficina. Robert ya no estaba en la cotidiana, Roberto Caballero, y veo en la tele que sale Francisco, y grité, es Bergoglio, y viene Julia Izumi, jefa de política, y todos para mi oficina, y nos quedamos mirando como, ¿qué hacemos ahora? Porque nosotros veníamos de confrontar con Bergoglio, por todo lo que había sido matrimonio igualitario, digamos, una postura muy clara. Digamos, bueno, pero igual se fue resolviendo buscando síntesis, ¿no? Yo estaba, fuimos por acá, el Paca de Paco Olveira está en una mucho más cercana y siempre estuvo ahí, además, ¿no? Digo, total. Esto es lo particular. Pero yo estaba en Brasil de casualidad, de vacaciones, y estaba viendo la televisión. Claro, estábamos hablando de un momento que no era como ahora, que tenías redes sociales todo el tiempo y no sé qué. Veía la televisión brasileña, indignados, la derecha más rancia de la televisión brasileña, que es muy de derecha, indignadísimo con la elección de Francisco, porque ellos además tenían el arzobispo de San Pablo, que era un tipo muy justamente de derecha y que lo estaban tratando de instalar. Y estaban indignadísimos, y me escribo, porque ya existía el WhatsApp, eso y me escribo con Roberto. Y yo veía que acá había como una cosa de Bergoglio, no sé qué. Y le digo, che, ¿qué onda? Imagínate, yo estaba, qué sé yo, en Zunga, no estaba en Zunga, pero bueno. Y me dice, es un papa argentino, esperemos un poco. Bueno, eso fue la primera reflexión. Frenamos la pelota y dijo, bueno, más allá de lo que nosotros pensemos, los cuestionamientos, ahí afuera hay un pueblo feliz. Me acuerdo que dije eso. Y a partir de ahí empezamos, a buscar puntos de contacto. Mantuvimos las críticas, pero es muy interesante la parábola que se dio en relación a Francisco y a la derecha argentina. Impresionante. Porque en ese momento, no sé si recuerdan, que era una figura que había sido como muy cercana, o eso se planteaba, de Gabriela Michetti, de Rabino Berman, todo ese macrismo porteño fuerte, con el arzobispo de Buenos Aires, que era Bergoglio. Cuando llega Papa, empieza a jugar de otra manera, pasa a ser un Cuca directamente, ¿no? Clarín y La Nación estaban planteando que iba a haber, por supuesto, una sección papal en cada uno de los diarios. Sus enviados estaban de parabienes y de repente lo empiezan a invisibilizar cada vez más corrido. Claro. Me tocó como experiencia, digamos, editar las 3 entrevistas que le hizo Bernardo Llorente en Telan, digamos, dos en Telan y una posterior, que justo me saltó una foto que hace un año ayer entrevistamos con Roberto a Bernardo acá de la última entrevista que le había hecho a Francisco. Mira, impresionante. A mí hoy tenemos un poquito más de tiempo estuve en Cuba con Francisco y con Cristina. Sí. O sea, estuve con ellos, estuve cubriendo la gira el viaje de Cristina y el viaje de Francisco, que hizo Cuba y Nueva York. Me acuerdo. Porque lo que era el especie de deshielo que plantearon Raúl Castro y Barack Obama, que estaba avanzando. La verdad es esa, y Francisco estaba en el medio de todo eso. El cuidado que tuvo porque las cosas se dieran de un modo que fuera respetuoso para el pueblo cubano, y uno veía ahí una diplomacia que por supuesto es finísima, pero también Pero está el espíritu, ¿no?, de Francisco, escuchando, a Paco, incluso a Ronnie Castro en el programa anterior, esto de la periferia al centro, poner el foco en la periferia, en el necesitado. En esa escena de esta noche en Merlo, donde va a estar jugando Paco al amigo invisible, pero en realidad lo que se está haciendo es un lazo de afecto. Eso siempre estuvieron, ¿no? Como Monseñor Angelelli, como el Padre Mujica, como el gran amigo Eduardo de la Serna. Como Eduardo de la Serna, eso siempre. Sí. No, nunca jamás defeccionaron. Incluso antes, y uno decía, estos tipos hay que abrazarse. Y esa idea de Jesús era una que uno incluso se sentía acompañado aún desde el agnosticismo. Pero el padre Paco Olveira en determinado momento habló de esta canción y bueno, compartámosla porque es un temazo. Absolutamente. ¿No? Qué sé yo, ahí va. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ya era oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas, para que el
cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su galán, gentes de 100.000 radeas. Y apurad, que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Y vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano, sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal, y el avaro a las divisas. Y se acabó, que el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Andrea Recupero está en AM530. Nilda Garré, ella es abogada, ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad. El general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en un silencio que es negacionista, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace a él peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, republicana y democrática. Con todo esto, digamos, realmente esta es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos los que he visto y he comparado. Esta es la peor. A las 18, la vuelta completa en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA.
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Muy bien, 8:45. Sigamos por este lado, ¿sí? Si les parece bien lo que charlábamos con el padre Paco Olveira. Vamos a escuchar a Ana María Cabrera, ustedes la conocen, integrante de las 12 de la Santa Cruz, militante de derechos humanos, obviamente, la hija de Esther Balestrino de Cariaga, hablando acerca de este streaming del que hablábamos, de que se reían de quienes fueron tirados al Río de la Plata, y de Santiago Maldonado y de los jubilados que son reprimidos cada miércoles. Es preocupante, es inadmisible también, y que está absolutamente en línea con todos los intentos de desandar las políticas públicas de memoria y en particular los avances de la justicia, porque yo digo siempre que acá en la Argentina la tríada memoria, verdad y justicia tuvo en la justicia el estatuto de lo no negociable, y efectivamente fue ejemplar todo lo que se avanzó en materia de justicia. También debemos decir que apenas queda un puñado de represores, y que si bien toda la represión y todos estos represores fueron parte de un sistema concentracionario, muchos de los que quedan presos de alguna manera representan un símbolo de la represión, y creo que en el caso particular de Calinek, por su brutalidad, también porque reivindica los hechos. Bueno, y esta otra derivación, ¿no? Digo, no solo lo del streaming, sino otras manifestaciones de los últimos tiempos. Sí, justo ayer, Roberto la entrevistó, y uno, qué tiempo estamos viviendo donde Ana María tiene que salir a la mañana a tomar posición por la barbaridad de esta liberación de Calinek, de Eduardo Calinek, el doctor K, un genocida, un represor, que va a tener un beneficio de la justicia, y por la noche tiene que ver cómo una diputada nacional se burla, hace apología del delito, del crimen, del odio, discurso de odio y de la apología del terrorismo de Estado, de lo que le sucedió a su madre. Sí. A su madre, a su cena, sí, a las madres fundadoras, a las monjas, como para darle mención, que fueron arrojadas vivas de los aviones de la muerte. Sí, ¿no? Vos es que lo miraba al streaming, sí, en el que se reía Lilia Lemoyne. Me daba una violencia. Es lo que está generando, a mí me pasó. Me generaba una violencia. Porque, ¿Hasta cuándo? ¿No? El que habla, viste, que es un pibe, además, vos decís, pero ¿qué carajo te pasó en la vida, hermano? Que por lo que leí hoy, creo que en La Nación, fue custodio privado de Karina Milei. No es cualquier pibe, no sería, digamos, porque eso no es una información propia, claro. Pero bueno, eso estamos. ¿Hasta cuándo van a seguir? Porque esto es una provocación, por lo que decía Paco, vos podés tener una postura, decir, mira, yo creo en la teoría de los dos demonios, tiene que ser jugado Firmenit, tiene que ser jugado lo que vos quieras, pero de ahí a burlarte, de volver a victimizar a gente que fue arrojada viva. Como para traerlo a la actualidad, pasó por Maldonado también, se burlan de Santiago y de los jubilados, que son lo mismo, pero dicen lo mismo que dijo el presidente de la Nación. El problema es que no lo hace solamente este sujeto, no lo hace solamente Lilia Lemoyne riéndose allí, lo ha hecho de todos los modos posibles la hoy senadora y ministra de Seguridad Patricia Bullrich. También. ¿no? También. Cada vez que puede se ríe orada la memoria de Santiago Maldonado. Absolutamente. Dice que su familia son mentirosos. Hay que recordar cómo fue los días de ausencia del cuerpo de Santiago, las barbaridades que se dijeron. Y las barbaridades que ella promovió. Ella y otras, me acuerdo de Lilita Garrido diciendo que había un lugar donde eran todos parecidos a Santiago, lo de Walt Disney, un montón de... Llamaban por teléfono a los periodistas y les tiraban merca podrida. Exacto. Lo vieron en una ruta, en lo levantó. Chile, el celular. Hay un lugar donde son todos parecidos, en Entre Ríos, barbaridades. Y les da resultado, porque la verdad es que finalmente salen impunes de esto, de la muerte y desaparición en contexto represivo de Santiago, el asesinato de Rafael Nahuel, que no han podido ocultar que era un asesinato, finalmente termina impune porque se sabe que fue prefectura, pero no sabe qué prefecto de la patota esa que terminó disparando contra los manifestantes. Y se corta ahí, no va sobre la conducción política de la fuerza, que eso no se determinan. Y esto que decíamos,
la burla que se hizo ayer en ese streaming vomitivo sobre los jubilados que son bañados los miércoles, es lo mismo que dijo Milei hace horas en una entrevista, hace pocos días, digamos, para entender que esto baja de lo más alto del Estado, burlarse de una represión a jubilados y jubiladas, en un contexto como el que se está dando. Che, estamos haciendo una recorrida de audios, pero como hoy tenemos sorteo también, lo digo ahora, así no nos olvidamos. Nutrión Vita, obviamente lo estamos sorteando, que en realidad estamos juntando participantes que vamos a sortear el viernes. 11 31 10 30 33, 11 31 10 30 33, allí participan por el sorteo del viernes. Y para el libro de la LEF, ¿sí?, que se va a ser entregado, ustedes saben, al ganador o ganadora en su domicilio, eso sí, lo sorteamos hoy. Hoy nos toca nada más ni nada menos que Antología Poética de Alfonsina Storni. Algo muy valioso, verdaderamente muy valioso, la Antología Poética de Alfonsina Storni. Bueno, ya pueden participar en el 11 3200 0530, 11 3200 0530, allí ya pueden participar por WhatsApp como habitualmente sucede, y ya están participando entonces por la Antología Poética de Alfonsina Storni. Juan Pablo, el coordinador, productor en este momento, Juan Pablo Ferro, lector de Alfonsina Storni. Muy bien. Muy lector bien. de Alfonsina Storni. Hay que leer poesía, che. Hay que leer poesía. Sí. Hay que leer poesía. Yo en otro lugar donde trabajo arranco siempre leyendo un poema. Hasta ahora van 3 años y lo único que hice fue que me fue mejor. No sé, se ve que a la gente de eso también le copa, ¿no? Me parece que hay una necesidad. Están todos pelotudeando. De salir de... Claro. Tampoco está tan mal pelotudear. Llegó Valeria Di Croce, señores, todos de pie. Me lo hacen a propósito. Todos de pie. Acá está Márcico. No sé quién está. No estaba, no sé. No, eso quedó de la noche de los tiempos. ¿Cómo están? ¿Qué onda ese kimono? No sé si nos están viendo por YouTube, pero vino con una especie de kimono muy elegante. Lindo. ¿Estamos te bien? Salva siempre, ¿viste? Sí. Pones algo negro abajo, te pones el kimono y salís bien. Nunca lo hice. Lo no era por usted, era para las compañeras. ¿Por qué? ¿Sobre gustos? Bueno, dale, che. Claro. El fin de semana me compré uno de Maradona. Mira, así como un kimono que tiene a 2 Maradonas acá, tipo Santito, y atrás, tipo toda la figura del Diego. Como esta. Lo vi y por eso me acuerdo. Lo vi recién. Muy bien. Y para usarlo hoy a la noche. Espectacular. Porque el Diego. El Rino se llama el custodio que está en el streaming del que estaban hablando, y el otro que conduce, que en realidad es el conductor, es Alejandro Sarubi Benítez, abogado de La Libertad Avanza. ¿Es el Gordo Leyes? Ese es el Gordo Leyes en redes, exactamente, uno de los más violentos. Está también él en Carajo, tiene un programa también en Carajo junto con el Negro Almeida. En estas fusiones que se fueron haciendo, ellos son cercanos a la Nueva Derecha, a lo que quedó de la Nueva Derecha. El Negro Almeida, el estandapero, conduce un stream que se llama La Fuerza en Carajo. Ahí va. Y tiene como relación con este chico. Es como los que menos filtro tienen, porque además no les da el piné tanto como a La Misa y demás. Claro. O sea, son como las segundas líneas. De hecho, tienen una pelea muy fuerte. Rino, custodio, que recibió un tiro en 11 en su momento, custodio de Karina, custodio de Milei, tenía una agrupación que se llamaba Los Pibes Libertarios, que son los que actúan de extras en la película, en Pandenomics, la película que filma Santiago Oría. Sí. Y particularmente este chico, Rino, tenía mucha animadversión hacia los Daniel Parisini de la vida, los Mariano Pérez, en esta pelea de si había sido la territorialidad que fiscalizó o los tuiteros quienes le habían permitido a Milei ganar las elecciones, y él insistía en que habían sido un poco las dos cosas, pero que ellos estaban desde el principio, esas peleas internas que tienen ellos. Claro, bueno. Seres del espanto. Escuchemos a Javier Milei. Ayer se reunió, recibió a pastores evangélicos y bueno, hubo un mensaje, una especie de spot que no tiene un muy buen audio, pero en todo caso les traducimos. Si están viéndonos en YouTube verán el video. Gracias, estoy profundamente agradecido. Valoro enormemente que estén acá en este momento y desearles de todo corazón felices fiestas, que Dios los bendiga a todos y que la fuerza del cielo nos acompañe.
felices fiestas. Bueno, allí está entonces insisto, spot que difundió el propio Javier Milei de el presidente recibiendo a los pastores evangélicos. No está ni bien ni mal, digo, me parece que estaba muy bien la síntesis que hacía Paco Olveira, ¿no? Acerca de esto. El problema no es desde ya lo religioso, el problema es casi lo contrario, ¿no? Digo, la falta de valores de piedad para con las personas. Sí, y cierta construcción de sentido desde el capitalismo más salvaje sobre la instalación de algunos personajes, claro, de fachada religiosa con un fin, sí, y un concepto más bien no muy humanista, mesiánico, ¿no? de todo el asunto de la política en general, que por supuesto ayuda a esta cosa autoritaria que el presidente también lleva adelante. Diego Santilli habló. Ahora se abre un espacio interesante porque Diego Santilli, Carlos Pañi, hay ahí un universo de sentido que es interesante. Escuchemos al ministro del Interior libertario, que de cualquier modo se queda en el PRO. Hoy libertario. Hoy sí, pero viste que sigue formando parte del PRO. Sí. Sí. No, quiero decir, van cambiando. La línea Bullrich. Político flexible. Claro. Es el Colorado Santilli. Escuchémoslo. Hoy la Argentina empieza a ir hacia arriba, basado primero en el sinceramiento de las variables, en el equilibrio fiscal, que es la columna vertebral de un país, porque entonces, si vos no tenés equilibrio, o endeudás, entonces jodés a las generaciones futuras. O tenés más impuestos, jodés a los actuales y trabas la economía. O emitís, y la inflación hace más pobres. Y la Argentina lo probó, y lo entendió el más humilde, el de a pie, el que se toma el tren todos los días. Entonces, y la Argentina está creciendo, y las variables económicas y macroeconómicas van al alza, no todo lo que quisiéramos, y por eso es el impulso del 2026, tener presupuesto, tener inocencia fiscal, tener una modernización laboral para generar trabajo. La visión del presidente está claro: equilibrio, crecimiento, generación de trabajo. Equilibrio, crecimiento, generación de trabajo. Y ahí va, porque entonces va a empezar a llegar. ¿Cómo le va a llegar más salario? Y porque la inversión que está llegando. El crecimiento va a potenciar todas las áreas de servicios laborales. Vas a recuperar construcción, vas a ir recuperando todos los segmentos ahora. El presupuesto contiene 85% de jubilaciones, AUH, salud, educación, discapacidad. Los temas centrales, el 85% del presupuesto es eso. Con lo cual, fíjate el margen de fino de maniobra que vos tenés para tener un presupuesto equilibrado, por supuesto, que es la columna vertebral que plantea el presidente Milei. En eso incluye un aumento por arriba de la inflación en las tres temáticas centrales: educación, discapacidad y salud. ¿Por encima de la inflación? Por encima de la salud, por encima de la inflación. Entonces, de nuevo, ¿en qué temas? En salud, educación y discapacidad. Es un fuerte aumento en esas partidas, con lo cual eso ya está dentro del presupuesto normal y tradicional. Bueno, ahí estaba entonces Diego Santilli hablando, vamos para arriba, bueno, el presupuesto, todo esto. Recordemos que esta semana no es una semana de descanso para Libertad Avanza, porque el viernes quieren en el Senado aprobar el presupuesto. Por ahora hay una discusión ahí, si es capítulo por capítulo. Algunos querían votar por artículo, lo cual también complicaría las cosas, porque si vos modificás o votás distinto que en la Cámara de Diputados alguno de los artículos, tiene que volver. Vuelve a la Cámara de Diputados, no es lo que quiere el gobierno, quiere que se apruebe, ya está, como está, y después en todo caso trabajar con DNU algunas cuestiones, por reasignaciones de partidas. Bueno, en eso estamos. Mientras tanto, Carlos Pañi, No te privás de nada, Marco. No, en su habitual editorial. Pero esto es así siempre acá. Este es el momento en el que fuera de aire, hoy podemos decir todo. Perdón, hablando de fuera de aire, qué lindo es el off fuera de aire con Valeria de Croce. Solo eso. Sí. Sigamos, no, hay cosas que no se pueden decir, pero son muy lindas. Son hoy literalmente lindas, además. Lindas de verdad. Pero
Fuera de aire, en estos momentos Roberto me dice, vas a pasar a todos estos hijos de puta. ¿Por qué no tenés un poco de piedad de...? Y lo otro que dice es todo al aire, porque hacemos comentarios. ¿Por qué no tenés...? Todo al aire, decí lo que dijiste. No, pero ¿por qué no tenés un poco de piedad de la gente que se va a atragantar el desayuno? Con Marci, con la primera mañana, a veces le pido disculpas a la oyentada. Tiene razón. Pero Carlos Pañi habla de Ritondo y qué pidió a cambio para apoyar el presupuesto. Fuertito, mirá. La verdad que esto no tiene lugar a hacer este planteo judicial. ¿Por qué? Y porque esta es una cuestión estrictamente política y Ritondo perdió la votación en la Cámara de Diputados. Dicen que cuando a Santiago Caputo le pidieron que recomiende un ministro del Interior, no dijo Santi, le dijo Ritondo. Ritondo obedece por fuera del PRO a Santiago Caputo contra Martín Menem, digamos hasta donde también se están proyectando las muy fuertes internas del gobierno dentro del Congreso y dentro de estas decisiones. Dicen que Ritondo negoció fuerte la aprobación del presupuesto y también esta cuestión le atribuyen varias personas, habría que creer que es verdad, que pidió un director en YPF y 40 delegaciones del ANSES. Se supone que para el PRO, otros dicen no, para él, porque él está en disputa con Santilli por la candidatura a gobernador del año 2027, si le está pensando en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí estaba entonces Carlos Pañi diciendo, ¿verdad? No sé, qué sé yo. Diciendo 40 cosas delegaciones. Que dice Pagni. 40 delegaciones de ANSES. No. Era un presupuesto, no era cualquier cosa. Impresionante, pero ellos no hacen caja. No. Escuchemos en esta misma línea, por eso me parecía que decía que se abría una línea narrativa interesante, a Leonel Chiarella. Leonel Chiarella, por ahí le suena menos, es el intendente de Venado Tuerto y es el flamante presidente de la UCR, reemplazante de Martín Flamante Lustó. de UCR, siempre como que... Sí, es que es raro. Es raro. Un joven dirigente. Un joven viejo. Sí, hay palabras que como que no te riman. Y cuando lo escuchen a Leonel Chiarella les va a rimar menos, porque vos decís... ¿Con qué? ¿Con flamante? ¿Con joven? Con todo. Intendente. Okay. No con UCR. Intendente y también con UCR, desgraciadamente. Intendente de Venado Tuerto, vos decís, el tipo va a fustigar al gobierno, porque la verdad que el sector productivo de la Argentina está muy golpeado por este gobierno. Cercano a Puyaro, ¿no? Muy cercano a Maximiliano Puyaro. De hecho, hubo ahí un lío con el gobernador Cornejo, porque decían que no había habido un acuerdo para que efectivamente terminara siendo Chiarella el presidente de la UCR. Bueno, ahora están reacomodando, y yo creo que por discursos como este de Chiarella. Es cierto que Puyaro también dice estas cosas, pero vos decís, no, se van a plantar como opositores a Milei, sobre todo viniendo de una zona productiva de la Argentina, y no, el culpable sigue siendo el kirchnerismo, fíjense. Creo que la Argentina vivió un proceso que le hizo mucho daño, que el kirchnerismo le hizo mucho daño a la Argentina, que tiene su principal referente, que en este caso es Cristina Fernández de Kirchner, que está presa por corrupción. Y si hay algo que nosotros demostramos en cada uno de nuestros gobiernos, que cuando no hay corrupción en el Estado los recursos alcanzan. Creo que en el rumbo que ha tomado el gobierno lo que hace falta es un debate que termine con esa grieta, que pueda aportar sentido común, y el sentido común de lo que cada uno tiene para aportar. Las cosas que están bien hay que respaldar, en las cosas que se pueden modificar y que hay para aportar, hay que aportar y hay que trabajar para que se pueda mejorar cada una de esas iniciativas, y en las cosas en las cuales no se está de acuerdo, decir, en esto no estamos de acuerdo, no se va a votar en contra, o no se va a votar, como se vio y como vino pasando en este último tiempo. Bien, Leonel, vamos, Leonel. Le sigue echando la culpa al kirchnerismo, ¿no? Sí. A Cristina, sobre todo. Habría que recordarle, ya que vamos para atrás, que el último gobierno radical fue propiamente radical, sacando después que fue cómplice de Macri, fue el de la Rúa. No, claro. 2001. Para recordar, ¿no? 40 muertos en la calle, fechas como hoy, digamos. Si no hay corrupción, alcanza para todos. Es llamativo el silogismo, porque uno dice, la última vez que me acuerdo que alcanzaba para todos fue 2015. Ahora, sin embargo, ellos están diciendo que en ese gobierno había corrupción, pero alcanzaba para todos. Y ahora no alcanza para todos. ¿Qué significa? ¿Que hay corrupción? Y eso me lleva a un pensamiento aún más peligroso, y es, ya que hablabas de la alianza, ya lo vivimos esto, porque acordate que la alianza llega no cuestionando el plan económico de Menem, pero diciendo, no, pero vamos a resolver el tema de la corrupción. Pan de cada uno de los argentinos. Efectivamente. Y no hizo ni una cosa ni la otra. Fue muy corrupto, como este gobierno, que es muy corrupto,
pero además destruyó lo que quedaba de la Argentina, que la era muy poco. Banelco para avanzar sobre reforma laboral de entonces, sí, y el regreso de Cavallo, ¿se acuerdan? Porque ¿no? están pensando en eso, en un recambio, cuando les toque, no les va a tocar, está claro que no les va a tocar, pero que sea por el lado de la transparencia, porque ya no pueden ocultar que este gobierno es tremendamente corrupto. Es así, es evidente, se ve por todos lados, pero lo piensan por ese lado. Bueno, no les va a salir. Vamos digo yo, que hoy estoy también... Te veo muy optimista, me parece bien. Sí. No, a ellos no le va a salir, por él le sale a Milei, ahí es mi parte pesimista. Pero bueno, no importa. Metámonos con un tema que salió. Es importante y que sí salió, porque la justicia ordenó al gobierno el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento universitario. Federico Montero, ustedes lo conocen, es hombre de la casa, absolutamente, profesor de política latinoamericana en la UBA y Estado, Sociedad y Universidad en la UNA, pero además integrante de FEDUBA. Por eso es interesante charlar con Federico acerca de esto que ha sucedido, porque el amparo fue presentado por el Consejo Universitario Nacional. Fede, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí y todas en la mesa. Bueno, hola Fede, buen día. Lo mismo, ¿qué temita porque no sé cuántas veces va a haber que en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial refrendar que el financiamiento universitario tiene que ser cumplido para que se cumpla, ¿no? Sí, en el día de ayer, bueno, está esta cautelar, que es un fallo muy valiente del juez Cormick, porque establece el cumplimiento inmediato de una ley que tuvo un recorrido muy importante en términos políticos, jurídicos, de movilización social. Recordemos, desde que asume Milei decide establecer el desfinanciamiento del sistema universitario y científico-tecnológico. Es importante destacar también cómo se afecta en la ciencia. En el día de ayer hubo una manifestación muy importante en el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahí, Polo Científico Tecnológico, y en esos 2 años hubo una coordinación, una combinación, digamos, entre la movilización, el plan de lucha de docentes y no docentes, con el Congreso. En los 2 años se sancionaron leyes de financiamiento universitario. En el primer año de Milei se vetó y no se llegó a juntar la mayoría que la Constitución Nacional establece para que el Congreso pueda quebrar el veto del Poder Ejecutivo, pero en este año sí se logró consolidar esa mayoría de 2/3, que es una mayoría multipartidaria, por así decirlo, que recorre distintas expresiones políticas a favor del sostenimiento de la universidad pública, y el presidente sacó un decreto que establece que deja en suspenso la aplicación de esa norma, estableciendo incluso en términos jurídicos una ley de inferior constitucionalidad por encima de lo que es la Constitución argentina. Es decir, no solamente que es injusto en términos de lo que le corresponde a docentes y no docentes, también becas estudiantiles para restablecer los fondos para funcionar y tener un salario más o menos digno, sino que además es un acto totalmente arbitrario e inconstitucional del presidente. Bueno, todo eso, a través de esta cautelar, se abre un frente de discusión ya en términos de la vigencia de la institucionalidad en la Argentina en relación a este tema. Así que significa un espaldarazo, por supuesto, no es una solución de fondo al problema que tienen las universidades en la Argentina, porque ese problema se llama Javier Milei, claro, pero evidentemente es un espaldarazo a esta pelea que se viene dando, y es una señal en una coyuntura, ahora haciéndolo a la coyuntura muy concreta, sí, donde el gobierno pensaba que tenía resuelta la Navidad, porque tenía un presupuesto que pensaba que iba a salir fácilmente, incluso dentro del presupuesto que envió este año establecía en el capítulo 11, en el artículo 75, la derogación de la ley de financiamiento. Eso fracasó en su tratamiento en el Congreso, y ahora viene este fallo, y bueno, la pelea sigue viva. Cuando uno ve el presupuesto, ya que hablábamos de esto, uno encuentra que ciencia y tecnología, educación en general, no solo universidades, sino educación en general, con el fin del 6%, y por supuesto universidades, con este intento de derogarlo en el capítulo 11, el artículo 75, está claro que ya no hay solamente, si querés, un efecto colateral del ajuste, sino que la educación en la Argentina es un objetivo a romper por parte de Javier Milei, ¿no?
No, claramente hay una subordinación total de todo lo que son la institucionalidad estatal y el presupuesto, es decir, la erogación de gastos públicos en función de garantizar el pago de la deuda externa, tanto con el Fondo Monetario como con los acreedores externos, digamos. Los buitres que combatíamos en una época hoy están sentados en el Ministerio de Economía, y es en ese contexto, obviamente, la universidad pública en la Argentina, que ha tenido un desarrollo muy importante en los años de Néstor y Cristina, porque es un sistema universitario que no tiene muchos comparativos a nivel regional, por el grado de alcance que tiene, por ser masivo, gratuito, de calidad, cosas que nos acostumbramos a dar por sentadas, pero que hoy están puestas en riesgo, y esa discusión no solo atañe, digamos, a un interés corporativo de los docentes y no docentes respecto de tener un salario digno, sino que hace al meollo del modelo de país que podemos y queremos tener. No hay desarrollo posible con justicia social en la Argentina si no hay producción de conocimiento, en un mundo donde la producción de conocimiento es el centro de la discusión geopolítica, además. Entonces estamos resignando no solamente una cuestión de justicia social, sino incluso de soberanía como capacidad para el país, para desarrollar instrumentos que nos permitan solucionar los problemas de la mayoría de la población. Fede, Gustavo Cirelli te saluda. ¿Cuál es la situación, digamos, concreta hoy, digo, si se puede explicar, de la universidad pública en el cierre del 2025? ¿Qué perspectiva para el ciclo del año que viene, digamos, con respecto al recorte de presupuesto? ¿En qué se vio afectada en salarios y demás? No, la situación concreta es salarios que han perdido más del 45% frente a la inflación, funcionamiento de las universidades que está bordeando la posibilidad de no poderse sostener, carreras que se van cerrando, proyectos de investigación que se cierran, ingresos a la carrera de investigadores que se ven pospuestos, lo cual implica toda una pérdida de tiempo que se mide a veces en décadas, porque no son procesos que se pueden activar y desactivar como si fuera un botoncito que se prende y se apaga. Miles de estudiantes que se quedan afuera de poder estudiar en la universidad, porque las becas se vuelven algo vital para poderse sostener, para comprarse la vianda para estar todo el día entre el trabajo e ir a estudiar. Eso lo vemos sobre todo en las universidades del conurbano. Toda una situación de crisis que no está por fuera de la crisis que vive el conjunto del país. Por eso este fallo y la pelea que se viene llevando adelante, yo insisto, no es una pelea para que sobreviva una universidad de élite, digamos, en un país en crisis, sino que es parte de una discusión más integral sobre el modelo de país e incluso sobre la institucionalidad que rige en la Argentina. Esa es la importancia que tiene este fallo. Fede, un abrazo grande. Gracias, felicidades. Un abrazo grande para todos y felicidades. Federico Montero, profesor de Política Latinoamericana en la UBA, Estado, Sociedad y Universidad en la UNA, y además integrante de FEDUBA, hablando de esta cautelar. 9:13 a la vueltita, columna de Valery Croce, ¿sí? Ok. Si lo hice así, está en todo, ¿eh? Yo siempre lista. Lo mencioné en el programa anterior. ¿Vas a hacer un chivo? Ayer, Valeria de Croce me hizo llegar el libro de Víctor Hugo Morales, que lo leeré en las próximas horas, El ciudadano común en la dictadura, publicado por Sudamericana. Vamos a ver si el viernes podemos, porque tenemos un horario ahí medio cruzado con Víctor Hugo, porque está llegando a la radio, no lo pudimos hacer en el programa de Roberto los últimos días. Veremos si lo hacemos en lo de Márcico, para hablar del libro. Y creo que el viernes es el cumpleaños, además, de Víctor Hugo. El viernes Así que le mandamos Es un libro muy importante para él, por ahí la audiencia. Es muy lindo el libro. Es muy lindo, lo editó Sudamericana, pero además tiene una motivación personal ese libro, que es cosas que se dijeron en muchos medios de comunicación sobre el vínculo de Víctor Hugo con los militares. Claro. Que hubo una campaña muy fuerte acá. Exactamente. De Majul, de la que se hizo eco algún sector de medios uruguayos. Y le llegó no hace mucho tiempo a Víctor Hugo los archivos de la dictadura y de cómo a él lo seguían. Claro. Y entonces él tomó la decisión de hacer público eso porque es un tipo... todas las cosas que ya sabemos, ¿no? De Víctor Hugo. Para vos es un tipo, en ese sentido, muy noble y que le importa mucho su honor. Por supuesto. Y haber hecho este libro es un gesto muy valiente porque no tiene que ver con una decisión editorial y de marketing y demás, sino con una necesidad personal de que quedara claro cuál era
su posición y me pareció muy valiente de su parte y quiere que ese libro le llegue sobre todo a las personas que lo quieren bien. Así que ayer andaba así como cadeteando el libro de Víctor Hugo. Y es muy lindo objeto libro, además, Sí. entre otras cosas en la publicación. Y la dedicatoria a Bea, a su mujer, es hermosa. Hermosa. Digamos, hermosa. Qué maravilla. 9:15. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Esta Navidad tenés un lugar en nuestra mesa. El 24 a la noche desde las 22 te invitamos a nuestro programa especial de Navidad. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos. A la hora del brindis, encendamos los deseos. Porque somos radio. Somos comunidad. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas. Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Caballero de Día en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tiene que salir en la primera, ¿eh? Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada
que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón. Tangadero, tangadero, mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua. Espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro, fabulosa lámpara agua. Me devora la pasión de navegar. Jangadero. Qué maravilla. No lo queremos cortar, pasa que no vamos a llegar con todo lo que tenemos para el programa, pero el mejor recital del año, lo sí, digo así. Impresionante, ¿no? Ampliaremos si querés para pasarnos, pero... Dale. Milón Vélez. Sí. Milón Vélez. Sí. Ayer estuve el jueves con Niño, con Mateo, y la verdad que de todos los recitales de este año ha sido lejos el mejor. Mira, y eso que estuviste en recitales. Y es un pibe que no es promesa, como él mismo dice, claro. Tiene un carrerón, claro, para atrás y para adelante. Ya es una realidad. Qué fuerte estos pibes nuevos que se desmarcan, ¿viste? Incluso de las expectativas se desmarcan. No, porque la música está y no, es otra cosa, ¿no? Y lo muestran en estas. Y tienen un orgullo argento muy lindo. Eso muy me lindo, encanta. todos muy reivindicadores de la En este momento Cipayo, donde el gobierno le encanta hacer colonia, la verdad que es un orgullo que estos pibes y esa generación reivindique la identidad nacional. Ayer hubo una actividad importante en la Universidad de La Plata, ¿no? Hablando de la identidad nacional. Exactamente, yo lo mencioné en el programa anterior, donde nos entregó el libro de Víctor Hugo Morales. Fue un encuentro, la verdad que hay que reconocer a la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, al CIRA, que se cargó reunir, digamos, a referente de la comunicación, del periodismo y demás. Estaba Valeria, yo ya lo mencioné antes, Valeria puede, si querés lo vamos a ir hablando. Estaba también Ayes Seidún, estaba la también, decana, Leandro Quiroga, decano, digo, Chaucha, amigo. Yo hago un reconocimiento especial para la Facultad de Periodismo de La Plata, que en general siempre como que agarra el guante en estas situaciones. Puso el espacio, 23 de diciembre, era un día de mucho calor, vamos a decirlo así. 2 de la tarde. 2 de la tarde, abrieron la universidad, un espacio de debate. La idea era, en el marco, recordémosle a la audiencia, que más allá de que este viernes en el Senado se trata presupuesto, la intención inicial del gobierno era sacar un dictamen y tratar reforma laboral. Les va mal con el capítulo 11 en diputados, negocian, porque eso es lo que pasó, bajar reforma laboral, pasarla al 10 de febrero y poder sacar al menos presupuesto en la sesión del 26. En ese marco, en el proyecto de reforma laboral, lo que existe es una parte en donde básicamente se elimina el estatuto del periodista profesional. Estatuto del 46, gobierno, no era todavía el gobierno de Perón, sino que era secretario de Trabajo, y la convocatoria tenía que ver con que, más allá de que es recién el 10 de febrero, cuando se va a volver a discutir en comisiones, hablar un poco de esto que está invisibilizado. Muy poco tiempo hay de acá al 10 de febrero. Exactamente, y ponerse ya en campaña de, más allá de que todos vamos a luchar y estamos en contra de la reforma laboral, empezar a abordar un poco, bueno, ¿qué implica
que se elimine el estatuto del periodista profesional y qué se puede hacer, cuáles acciones se pueden llevar adelante, cómo se puede abordar, cómo se puede sumar más actores a esta discusión. Y en ese marco se abrió la facultad, había periodistas, trabajadores de prensa, había representantes de los sindicatos, había... Estaba Daniel Rosso, director de la radio, estábamos ahí, digamos, la radio va a ser un lugar de visibilidad de esta... Estaba la Redcom, estaba la Redcom. allí Escribano representando a la red de carreras de comunicación, estaban docentes, estaba el señor Gustavo, estaba el señor Caballero, estaba Cintia Ottaviano también, y se discutió un poco, uno de los ejes fue, ¿no?, esta discusión de, bueno, no caer en la trampa de discutir solo lo técnico. Claro. Es una discusión política y de fondo, Claro. la que hay en relación a, bueno, cuál es el rol también, ¿no?, de los trabajadores de prensa en este contexto, de las empresas periodísticas en este contexto. Se puso a disposición el espacio, la idea es seguir ampliando, articular con otros sectores, con otras universidades, con otras carreras, con otros medios. Creo que es clave Redcom, Farco también, que estaba Juan ayer. Se reivindicó, vamos a decirlo, el rol que tuvo Voces Libres del Pueblo. Libres del Pueblo durante el macrismo. Claudia Villamayor. Exacto, poniendo como que no se corte la conversación. A mí una de las cosas que me quedó fue esa intención, ¿no? Como en general, bueno, que siempre vamos a estar para la lucha y para defender derechos, pero que eso continúe, que siga, Claro, que haya, que no se fragmente esa conversación Porque y ver de qué manera se puede ampliar y articular con otros Este momento no solo es muy cipayo, sino también muy de cortar encuentros, ¿no? Porque hay una, tremendamente hay individual. una instalación, que esto se habló bastante ayer, Jorge Bernetti hizo una exposición maravillosa. Maravillosa, una historización exactamente. del estatuto del periodista profesional. La semana que viene vamos a tratar de entrevistarlo acá. El viernes seguramente va a ser entrevistada Analía Elíades, que fue la que abrió, que es abogada. Abogada especialista en Derecho a la Comunicación, es docente de la facultad. Gran rol tuvo en los debates sobre la ley de medios y demás. Hay que correr el eje sobre esto de que el estatuto es beneficio, privilegio para los periodistas. Me parece que lo que se estaba apuntando es otra cosa que bien cerró acá Valeria de Clocha Muy bien. con lo que dijo, sí. Así que es un tema que vamos a seguir trabajando fuertemente. Y va a tener mucha Ottaviano visibilidad dijo aquí. una cosa muy linda que yo en el cierre retomé, que tenía que ver con esto, bueno, de también asumir, ¿no?, el rol de garantes de la democracia que tenemos los trabajadores y trabajadoras de prensa, los periodistas, y un poco eso también nos pone en un lugar histórico, de sujeto histórico. Bueno, ¿cuál va a ser ese sujeto que queremos representar? ¿No? Yo un poco di esa discusión. Bueno, lo que está en discusión no es solo el estatuto, sino qué representa hoy el periodismo en la Argentina, y un poco esto que hablamos siempre acá en la radio, en las columnas y en otros momentos de charla y de intercambio, que para mí es clave, que es, bueno, cómo nosotros podemos ayudar, colaborar y aportar en ordenar ese caos que propone el gobierno todo el tiempo, ¿no? Digo, esto de ordenar la palabra, de jerarquizar la información, y un poco el gobierno desde el día 1 ataca a los trabajadores y trabajadoras y busca de prensa, complicidad en algunos las otros. universidades, No se odia a la tanto al cultura. periodismo, dijo el presidente. Exacto. Así No que odiamos bueno, tanto. nada, fue como un buen puntapié, un buen punto de partida. Para sumar y ampliarse, ¿no? Exacto. Esto no es un círculo que se cierra, sino, también está el CIPREVA trabajando, FATPREN, hay que abrir el espacio. Muy interesante. Nos vamos rápido a la calle, ¿les parece bien? Digo, ya que estábamos hablando de la calle. Usted conduce, o de la universidad. Citadini, acá nos vamos somos por- peronistas, así que si usted dice Martín vamos a la calle, Suárez. vamos a la calle. Vamos a la calle, entonces, porque Martín Suárez está con el móvil de la 530. Hola Martín, ¿cómo va? Muy buen día. Me parece que no lo estamos escuchando. Ahí lo recuperamos. A veces uno conduce, No pero se ordenó. Pero no se ordena. No será las cosas. peronista, No las cosas, Suárez, no no sé, Martín, no me las consta. cosas, los elementos. A veces no se ordena. Martín seguro que está ordenado en esto. Mientras entra Rinconet, se va a producir un evento histórico. Ya lo veo. Porque Sebastián Fernández, Rinconet y Marco Citadini van a estar en un mismo estudio, van a compartir Es un aire. momento, ¿qué es ese saludo, Rinconet? ¿Y cómo voy a ir hasta allá? Pero la manito siempre acá, nunca hacia adelante y en esa... Qué feo. Así ¿Te agarraba como- la cámara? No lo agarró la No te agarró la cámara, pero fue un feo gesto. Rinco querido. Di Croce y Di Yo lo vi, Croce me censura. Yo lo vi. Rinco querido. Es muy difícil. Mandé un Muy mensaje, mandé un mensaje colacionado y dije, si yo hoy, 24 de diciembre, no comparto aire con Rinconet, no firmo contrato para el Porque año que viene. Ustedes saben que El famoso Me dio miedo, me milagro pareció de miedo. Navidad. el primer milagro de Navidad, porque hay un problema cada vez que llego. Yo me voy.
Pero Quito se va. ¿Sabes por qué? Entonces Pero ahí me quedo. Igual él se va antes, incluso. Ni siquiera te espera. Ni siquiera No, me espera. a veces ni lo espero. a veces Yo ni le lo dije, espero. Pero hoy me quedo. una instancia de diálogo, una mediación. Hoy me quedo. Vamos a la calle, ahora sí, está Martín Suárez. Martín, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Marcos, querido? Qué interesante, chicos, lo que estaban diciendo antes de que se corte la comunicación, esto del periodismo, nuestro rol, nuestro protagonismo, nuestro derecho a la comunicación y nuestra obligación como comunicadores. No quedarnos en el nombre de hacer una contraagenda informativa, sino hacerla realmente, sin cambiar solamente el contenido de lo que informan los que están en la vereda de enfrente, sino mostrando otras realidades, que es lo que realmente nos va a sacar, o en mayor parte, de toda la crisis comunicacional por la que estamos atravesando, que deriva también en toda la crisis social, económica, que venimos padeciendo desde que asumió este gobierno, ¿no? Y hablando de crisis, chicos, estuve recorriendo durante toda la semana prácticamente los hospitales universitarios, aquellos que dependen de la Universidad de Buenos Aires, porque están pasando por una situación realmente caótica. Nos vinimos aquí a Avenida San Martín al 5400, que es el Hospital Rofo, especializado en enfermedades cancerígenas. Oncología, sí. Oncología, claro, porque en estos días sus trabajadoras y trabajadores vienen realizando varios encuentros para determinar posibles acciones a futuro, sobre todo a partir de la semana que viene, porque este viernes el Congreso va a debatir el presupuesto. Bueno, y hay un fuerte recorte a todos los hospitales universitarios que ronda el 30%. Esto se suma, recordamos, a lo que es la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada en reiteradas ocasiones por el Congreso Nacional, y también a la caída de los salarios de sus trabajadores docentes, no docentes, y los científicos que están trabajando en este preciso momento. Los datos de este recorte, Marco, son oficiales, no son un invento de sus trabajadores, están directamente en el presupuesto 2026, y de prosperar este viernes esta iniciativa se van a ver afectadas instituciones clave, no solamente como el Rofo, sino como el Hospital de Clínica General San Martín, también el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, bueno, todos estos centros que dependen de la UBA, que atienden en promedio a más de 700.000 pacientes por año. Escucharon bien, 700.000 pacientes por año, que no es una atención médica y andate a tu casa, sino que hay un seguimiento de cada uno de esos cientos de miles de pacientes. Por este tema hablamos con Federico López Ponsati, él es delegado general de la Asociación de Personal de aquí, de la Universidad de Buenos Aires, APUBA, quien puso el foco también en el vaciamiento silencioso que sufren estas instituciones en esta migración de trabajadores del sector público al privado. Lo escuchamos. Es crítica la situación presupuestaria. En primer lugar, no se está aplicando la ley del presupuesto universitario, que tiene en cuenta las necesidades también de los hospitales universitarios, tanto del Rofo como de las clínicas, del Lanari y del Bacareza. El problema salarial está provocando migración de profesionales del instituto, profesionales formados en el hospital durante años y que hoy en día se tienen que ir porque no es de ninguna manera redituable estar trabajando en el Instituto Rofo con la especialidad, el compromiso, la responsabilidad que tienen. Hoy están ganando entre 1.300.000 y 1.500.000 pesos, lo que está provocando que se vayan al sector privado, que no poder seguirlo en relación a los profesionales. También es un enorme problema de los profesionales en la enfermería, con un pluriempleo ya generalizado que provoca precariedad en su trabajo. Imagínate un médico que hace más de 20 años que trabaja en el Instituto de Oncología Rofo, que tiene 12 horas de trabajo cuando tiene guardia, que además tiene que necesitar de otro empleo para poder llegar a fin de mes con un salario que no llega a 1.500.000 pesos. Todo caos, chicos. Todo es una porquería. O sea, la situación a la que fue arrastrado los institutos universitarios que dependen de la UBA es lamentable, y es por eso que no les resulte extraño si a partir de la próxima semana hay medidas de fuerza sobre estos temas, ¿no? Terrible. Martín, abrazo grande y gracias. Otro para vos, Marcos. Feliz Navidad para vos. Igualmente. Lo mismo. Martín Suárez, el móvil de la 530, rapidísimo, vamos para allí. Cuando volvemos, Rinconet, Valeria Di Croce, bueno, no sé, déjennos hasta las 12 del mediodía. ¿Está definido que volvemos? ¿Volvemos? ¿Después de la tanda? Volvemos. Está chequeado, Rinconet. Tenele fe a todo, viejo. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad
siempre. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Muy bien, 9:38 minutos. Muy poco tiempo, muchas cosas para decir. ¿No? Es así. Me encanta, me tiró el centro, yo estaba desatenta. Libertad para una mujer inquebrantable, sí. Se titula esta columna y vamos a ir de lleno a El Disparador. Luis Petri la semana pasada en la discusión de presupuesto se manifestó indignado por los carteles que pedían por Cristina Libre. Vamos a escuchar lo que decía y vamos a aclarar algo en relación a esto. Señor presidente, algunas cuestiones de previo y especial pronunciamiento antes de referirme al presupuesto. Veo frente a mí carteles en las bancas de la bancada opositora que reclaman la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso me lleva a decir dos cuestiones. Primero, no tienen pudor republicano.
porque no respetan la división de poderes, porque se pronunció la justicia y la condenó con condena firme. 26 magistrados se pronunciaron. Respeten la división de poderes. Está condenada. Y la segunda cuestión que demuestran esos carteles es que son profundamente autoritarios. Porque fue condenada por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, que el artículo 36 de la Constitución considera que es un grave atentado al sistema democrático. Eso defienden. También me quiero... Bueno, Luis Petri, algunos lo recordarán por ser el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, que quedó afuera del balotaje con escasitos 16 puntos, ¿no? Después se arrodilló y salta como un chimpancé en Casa Rosada, siendo ministro de Defensa, celebra, aplaudiendo, la llegada de los avioncitos viejos de la OTAN, los famosos F-16, y ahora dice estupideces, básicamente. Y quiero aclarar esto, porque, digo, si no uno dice cualquier cosa y pasa y naturalizamos. Cristina no fue condenada por lo que dice el señor enriquecimiento Luis ilícito Petri. de funcionario público, alguna figura que no. Cristina no pudo cometer ese delito que le adjudican y por el cual la condenan, primero porque no administra los recursos y los bienes. Digo, no es función del presidente o presidenta de la nación administrar bienes. Sí. Pero él dice que la condenaron por enriquecimiento ilícito. Eso no es verdad. No es esa. Digo, la Constitución que él cita por ahí es la Constitución norteamericana. Porque la verdad que nada de lo que dice Petri ahí es real. Y sobre lo que dice del atentado, el único atentado que sucedió en este país fue el 1 de septiembre del 2022, cuando se rompe el pacto democrático y le ponen a Cristina un arma en la cabeza. Pero estas cosas se dicen en el Congreso de la Nación y las dice Petri, que no es una figura menor en esta composición del Congreso, muy por el contrario, además es uno de los vices, es una autoridad de Cámara también. Y tiene un rol ahí adentro, ¿no? Claramente. Pero bueno, los indignan los carteles. A mí me indigna que Cristina esté presa. Y quería hacer un repaso. Vamos con la imagen número 2, que es la tapa de Clarín del día previo a que a Cristina la condenaran, a que saliera la condena. Suspicacia, ¿no? La foto, esa es la del día previo, o sea, ya sabían que iba a pasar, porque en realidad esta tapa se imprime, me ayuda Gustavo, la noche anterior, sí, claro. Se publica el día que se conoce la condena y ya insinuaba algo, ¿no? Esa imagen con las rejas. Las rejas, ¿no? Esa tapa se publica, debe ser horas después de la celebración en la Embajada de los Estados Unidos, cuando estaban todos los funcionarios, y Petri creo que incluido. Exactamente. Horas antes de la condena. Porque todo tiene que ver con todo. Y pero el título además... Está detrás de unas rejas, Cristina. Claro, está detrás de una reja, por si no nos están viendo en YouTube. Pero el título también es fuerte, ¿no? Esto de apremiado por la falta de reservas, el gobierno sale a buscar más dólares. Sí, y mientras tanto Cristina se victimizaba, ¿no? Claro. Esa era la idea. Claro. Pero yo quiero que veamos una imagen, para quienes no lo conocen o para quienes no están viendo. La imagen que sigue es la imagen de Rosati. Rosati brindó una entrevista, uno de los supremos, una entrevista a Perfil. Sí. La semana pasada, en donde contó cómo fue el día en donde firmaron la condena a Cristina. Y yo no quiero usar epítetos descalificativos para este señor, solo quiero decirles que él cuenta que era un día normal, donde él se levantó, ya sabían, dice él ya sabía que iba a salir. Hay un plural que no aclara ahí en la respuesta. Ya sabíamos, pero mis colegas de la corte no. Exactamente. ¿Quién sabía? Claro, ¿quién era el que sabía? ¿Quiénes sabían? Exactamente. Dice, me acuerdo de ese día, citó textual. Fue un día muy agitado, me desperté temprano, sabíamos que ese día íbamos a sacar el fallo, recuerden la tapa de Clarín de ese día, mis colegas todavía no lo sabían. ¿Quiénes son sus colegas? Rosencrantz y Lorenzetti, ¿sí? Les dije a mitad de mañana, o sea, él desde que se levantó sabía, le avisó a la mitad de la mañana a sus colegas. Porque ya habíamos conversado el contenido del fallo. Tampoco dice con quién, porque si les avisa recién a la mañana, todo muy polémico. Les dije, y acá viene lo mejor, lo sacamos a las 5 de la tarde. Yo, dice él, tenía que rendir un examen.
porque está haciendo un doctorado de filosofía. Porque le sobra tiempo. Exacto. A las 6 de la tarde. Entonces, revisamos el fallo con mis colegas durante el mediodía. A las 5 nos reunimos. Comiendo algo, picando algo. Picando algo. Firmamos. Hice tiempo para llegar y rendir mi materia. Y a la noche, cuando me fui a dormir, dije, cumplí con mi deber. Bueno, yo quiero decir que esta es la Argentina, ¿no? De Milei. El país donde un cortesano al que no votó nadie, que aceptó ser nombrado por decreto, Sí. que impulsó y firmó lo que era una norma que le aplicaba la menor pena a los genocidas y pretendía el 2x1, que se frenó, pero él fue uno de los que firmó. Sí. Bueno, ese señor, el día que tiene que rendir una materia de su doctorado de filosofía, se levanta, le avisa a sus pares, che, hoy sale. Hoy condenamos a una expresidenta. Exacto. Hoy decidimos. Y 48 horas después de hacer eso, porque le sobró tiempo, vieron que le quedó un ratito, se aumentó el sueldo. Claro. Para cobrar 20 palos y no pagar ganancias. Digo, tanto impulsan reformas laborales, podrían contemplar la situación de que los jueces no pagan ganancias, 20 palitos limpios, ¿no? Sí. Cobra el señor. Ni quiero decir lo que cobra por los servicios prestados al señor Mañeto. Claro, ¿no? porque del plural al singular, ¿no? Sabíamos, al cumplir con mi deber, hay un tránsito que está relacionado con eso. Exacto. Y la otra etapa que quiero que veamos es la etapa del día después, donde Clarín titula Fallo histórico. Confirman la condena por corrupción y Cristina irá presa. Yo quiero decir, a pocos meses de que se cumplan 50 años del golpe cívico-militar del 76, recordemos que el próximo 24 de marzo nadie no puede ir a la calle, que histórico fue bajar los cuadros de los genocidas, que histórico es cada nieto y nieta recuperada, que histórico fue terminar con la impunidad de los que roban bebés, torturan, violan, matan, desaparecen cuerpos de compañeros y compañeras. Histórico fue cada testimonio de lesa humanidad que permitió reconstruir el plan sistemático de exterminio de los militares. Histórico fue pagarle al FMI, fue recuperar YPF, histórico fue recuperar la soberanía energética, histórico fue recuperar a los niñas, AISA, recuperar los fondos que tenían las CFJP, que los laburantes se llevaran, como sucedía al término del gobierno de Cristina, el 51,8% del PBI, el resto los empresarios. Cuando Cristina se veía venir la condena allá por 2022, en lo que es el final del juicio en agosto, cuando todavía no le habían puesto un arma en la cabeza, dijo, me preocupa mucho algo que si bien esto no tiene efecto sobre mí, sí va a tener efecto sobre el resto de la dirigencia política, porque esto disciplina, decía Cristina. Bueno, acá estamos, ¿no? Histórico, decía, fue el 1 de septiembre del 2022, el día que se rompe el pacto democrático. Cristina está presa hace 190 días y yo me pregunto si vamos a seguir naturalizando que esto sea así. Tengo unas imágenes que quiero compartir con ustedes. Dudé mucho si correspondía, porque uno sabe que revictimizar constantemente a quienes son víctimas de violencia simbólica, política, de todo tipo, física en el caso de Cristina, pero a quienes están viendo YouTube o quienes lo vayan a ver después, estas son solo algunas de las imágenes, las que estamos viendo, que tienen que ver con el fallo que confirmó la condena de Sabac Montiel. Y me parecía importante que comprendiéramos que esta frase de Cristina dicha en agosto del 2022 se da en ese contexto donde Luciani estaba pidiendo 12 años, que finalmente confirman 6, y yo les traje 2 fragmentos de lo que se dice en esa sentencia. Dice, en primer lugar, es llamativo que pese a los videos que dan cuenta del hecho, la confesión de Sabac Montiel de que él la quiso matar, puso el arma en la cabeza, y lo que arrojó el juicio, que fue reproducido en su totalidad por medios de difusión masiva hasta el día de hoy, mucha gente sigue pensando que el hecho no existió, que fue un autoatentado planeado por la propia víctima. Y justamente por ello, por lo increíble que resulta para muchos, corresponde que, sin prejuicio de las consecuencias jurídicas, el caso tenga, para quienes en este juicio están juzgados como sus responsables, desde las instituciones democráticas, se pongan de resalto aspectos que nos desafían como sociedad. ¿Qué está diciendo la jueza en este caso? Está diciendo, con todo lo que hay sobre la mesa, todavía siguen creyendo que fue un autoatentado o que no pasó directamente. Y en otra parte va a decir que repasa sobre
los discursos de odio, lo explica, define qué es, asigna una responsabilidad a quién lo dice, qué responsabilidad tiene quien lo dice. Pero me pareció interesante un fragmento donde dice, es el discurso de odio que va encontrando una habilitación social a la violencia en un contexto de quiebre en la convicción en las instituciones democráticas como modelo para dar respuesta al conflicto y las diferencias de intereses en una sociedad. Dicho en palabras sencillas, dice Namen, cuando un grupo social deja de creer en las instituciones para dar respuestas a sus conflictos, la alternativa a la democracia viene asociada a la violencia. Si, además, ese grupo social es incitado por un discurso de odio que directamente promueve la violencia contra otro, en lugar de dirimir las diferencias por canales institucionales, se siente legitimado a resolver de modo violento, por mano propia, aquello que considera que las instituciones no están solucionando. Bueno, las imágenes hablan, ¿no? Claro. Por sí solas, pero también los Petri de la vida, también los Milei de la vida, también el propio Mauricio Macri y Rosati, Patricia Bullrich, podríamos hacer una lista de todos aquellos que teniendo una responsabilidad institucional incitaron como Luciani a la violencia. Ni que hablar de los periodistas a quienes no debería aplicársele el estatuto del periodista profesional, como los Majul, los Viale, porque también esa es una discusión que tenemos que dar. ¿Son ellos representantes del periodismo y de lo que implica el periodismo o se parecen más a lo que describe Namen acá, claro, de aquellos que ocupan un lugar en las instituciones, los medios lo son, vaya si son una institución de la democracia, y esas imágenes que veíamos hacen muchísimo daño. Para estas fechas, ayer lo hablaba con Marcos, como para ir cerrando, se suelen hacer balances, ¿no? De todo tipo. Uno dice, bueno, ¿qué pasó este año? Y yo pensaba mucho en decir, bueno, ¿qué balance uno puede hacer este año? Vamos a saltearnos el 5, que era, Cristina lo dice claro en un momento, dice, esto es un vuelto por todo lo que yo hice. Claro. Y es aleccionador, decía hace un ratito que lo leíamos. Yo pensaba que una opción era comparar datos, decir, bueno, ¿cuántas escuelas hizo Cristina? 1.000. ¿Más de 1.000? No, 1.800. Más de 1.800 escuelas. ¿Cuánto lleva hecha Milei en 2 años? 0. En ese país desendeudado, que tenía 25% de inflación anual, bueno, en este país, súper endeudado, con 70.000 millones de dólares de deuda, absolutamente arrodillados ante el imperio, no hicimos ni una escuela en lo que va de la gestión de Milei. Podríamos agarrar cada uno de los ítems y en todos llegaríamos a la misma conclusión, que con Cristina estábamos mejor, propios y ajenos. Entonces, mi propuesta para hoy era pensar en los 190 días que hace que Cristina está injustamente detenida. Hoy se cumplen exactamente 190 días y yo tengo un video para compartir con ustedes que siempre a mí me conmueve, que me parecía que en el día de la previa de la Nochebuena estaba interesante que lo escucháramos todos. Es el señor Leonardo Fabio. Esto es el año 2017. Nos querés romper el corazón. Una belleza. Está bien, ahí va. Uno la ve tan frágil, tan bonita, y parece mentira que tenga esa fortaleza de titán para enfrentar estos vendavales de mediocres, mezquinos y angurrientos que tanto pululan. Claro que ella camina confiada, porque la custodia, el amor hacia la gente, es el alma más poderosa que puede tener el ser humano. Yo le agradezco a Dios que me haya permitido ver esta etapa de mi país que nunca pensé en llegar a ver. Además, ella va muy confiada al frente porque sabe que va rodeada de los humildes, de los que no hacen barullo, pero sí tienen una capacidad muy grande de amar y de mantener en su memoria a aquellos que nos traicionan. Desde que Cristina está presa, como ella advirtió los primeros días de junio, no se está mejor, no se come libertad.
no se traduce en poder adquisitivo o servicios el encierro de Cristina. Ese amor no se proscribe, ese amor del que habla Fabio en 2007. No tiene jurisdicción para los bufones de la corte. Se preguntaba Galeano en un texto si será que la mujer sigue siendo una puerta de entrada que no tiene salida. Sin dudas, Cristina lo es. Y quien la habita, quien la recorre, quien se deja abrazar por su existencia, será parte siempre de una patria que aún no encuentra su nombre al decir de Marechal. Ojalá ella pudiera bailar nuevamente en Plaza de Mayo desbordada, mientras cantamos que no nos han vencido, y pudiéramos sentir una vez más la felicidad, sobre todo ella, de su pueblo, mientras los mezquinos y los angurrientos de los que habla Fabio observan la terquedad de esa mujer sin miedo. Luchemos por ella, por la memoria de Néstor, y esta noche sepamos que tenemos un privilegio que ella no tiene. Somos libres. Lo que resta saber es qué vamos a hacer con ello. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Qué columnita, de fin de año. ¿La última del año? La última del año, sí, porque la semana que viene voy a estar en Claro Me Copa. Bueno, qué fuerte lo de Fabio, qué impresionante. Qué hombre hermoso, ¿no? Uf, tremendo. ¿2007 era eso? Sí, Festival de Cine de Mar del Plata. Impresionante. Otra patria, qué sé yo. Querido Rinconet. ¿Cómo les va? ¿Está conmovido con muy conmovido, Fabio? Muy conmovido y no recordaba esto que comentaron de Rosati, con una transparencia, una honestidad brutal que deberíamos agradecerle. Sí. Ya lo discutimos, ya tomamos la decisión, se lo tengo ahora que le decir. Cuento a los... Le cuento a los otros dos boludos. Es muy impresionante. Fue una semana de entrevistas, dio como 3. En una de las otras entrevistas dice que él es el argentino más espiado, el presidente de la comparación de tranquilidad, claro, el pueblo argentino más perseguido y perseguido. ¿Y te acordás que decía que durante el macrismo lo persiguieron con Lilita Carrió? Bueno, recordemos a Rosenkrantz con nuestro Bela Lugosi de los medios, Morales Solá, hablando de Pepín Rodríguez Simón, en ese momento profugado de la justicia, diciendo sí, es amigo, tengo 247 llamados con él, pero nunca hablamos de justicia. Estoy confundiendo, porque el que dijo que era el más perseguido con Lilita Carrió fue Lorenzetti. Porque viste, les agarró como que tenían que hablar. Tenían que hablar, increíble. Señor del podcast. Le sobra tiempo, son 3. Le sobra tiempo. Escriben libros, estudian doctorado, no, es espectacular. 2 doctorados está haciendo. Y viajan por el mundo y participan en congresos, que eso es sumamente importante. Yo quería traerles un gran momento, de nuestro presidente de los pies de ninfa. Ustedes saben, fue entrevistado por Luis Mandela Majul, que aprovecho para saludar, esas entrevistas al hueso, sin concesiones, donde el entrevistado corre riesgos, por ejemplo, el riesgo de morir ahogado bajo la baba del entrevistador. Y Majul es también un teleprompter, ¿viste? Porque a veces se olvida Milei algunas cosas. A Majul, como le pasaron las preguntas, conoce bien las respuestas, con lo cual sabe dirigir. Muy atento. Súper atento. Y en un momento hablaron de un país imaginario. Los escuchamos. Esto también. Nosotros somos el gobierno que más dólares compró en la historia. Nosotros compramos más de 30.000 millones de dólares desde que llegamos al gobierno. Pero usaron muchos de esos dólares para pagar la deuda. Bueno, Argentina pagó 50.000 millones de dólares. Nosotros cuando llegamos... O sea, son el gobierno que más reserva acumuló, que más compró, que más deuda pagó. Y que más deuda pagó. Nosotros cuando llegamos, la deuda consolidada entre el Tesoro y el Banco Central eran 500.000 millones de dólares. Hoy son 450.000 millones de dólares. ¿Con qué cree que lo pagamos? Con dólares. ¿Y a usted qué les parece? Con reservas. Y compramos y con eso pagábamos una parte. Eso es, digamos, por un lado. Esto es maravilloso, es todo falso, ¿no? Es como esa cosa de decir, che, no voy a dejar que la realidad me distraiga de mis elucubraciones. Por supuesto, Majul no le repregunta absolutamente nada. Y también en otro momento dice que estamos en un pico de consumo. Claro. De los últimos 8 años. ¿Aclara de qué? Porque una vez que te independizaste de la realidad, ¿por qué limitarte a 8 años? 80 años. Es decir, che, estamos en el pico de consumo de los últimos 800 años. ¿Sabés que ayer me contaron algo en relación con esto? No quiero terminar con una nota amarga, pero viste que rajaron cualquier cantidad de gente de Doctor Ahorro, de laburantes de la cadena de farmacia Doctor Ahorro, más de 60 personas de 400 que hay. Y una de las empleadas con las que charlé en otro lado me contaba que hay gente que va, por ejemplo, a tratar de comprar un comprimido contra la presión. Un comprimido.
Pero escuchame, yo vi en Barrio Norte una señora negociando con el farmacéutico para decir, bueno, ¿qué puedo no llevar? Pero bueno, y lo más interesante que dijo es que no cayó el consumo, sino cambió el hábito de consumo. Claro. Y eso me pareció excelente, porque estos tipos son una calamidad, pero se presentan como lo novedoso. Y no, les traigo tranquilidad, efectivamente son una calamidad y no tienen nada novedoso. Escuchamos a Marcos Peña en el año 2018 explicando que los negocios están vacíos porque la gente compra online. Que es que estamos además en un momento de gran transformación de la economía mundial y de nuestro país. Y que frente a eso lo que hay que hacer es tener una presencia clara, primero decir la verdad. O sea, es así, mucha gente hoy compra online lo que antes compraba en un local. Mucha gente hoy compra en un mayorista lo que antes compraba en un hipermercado o compra en un... Entonces esas transformaciones uno no puede detenerlas y decir, bueno, que el tiempo volvamos atrás. Pero el broche de oro se lo dejo a una gran amiga, Gabriela, ¿cómo se dice? Michetti, entrevistada por Johnny Viale en el año 2017. Johnny estaba preocupado por las elecciones que se venían. Decía, cae el consumo de leche. Es decir, flaco, hagan algo porque si no van a perder. ¿Consumo de leche de Johnny, dijiste? Exactamente. Un gran momento. Justicia poética. Y Michetti le explicaba que cae el consumo de leche porque la gente estaba ahorrando para comprar una casa. La escuchamos. Gabriela, y ahí te pregunta Lucas, que si ustedes quieren ganar las elecciones, más allá de la pelea con Cristina, lo que tienen que hacer es que repunte el consumo popular, que eso se cayó al diablo. Yo el otro día veía lo de la leche, ¿no? Que cada argentino toma 4 litros menos de leche que hace un año. Eso quiere decir, vos cuando sacaste la leche, sacaste antes el cine, el teatro, el restaurante, la manteca. Lo último que sacás es la leche. Quiere decir que la gente perdió mucho consumo en estos últimos meses. Si ustedes quieren ganar las elecciones, lo que tienen que hacer es que la gente recupere calidad de vida, ¿no? Yo creo que la calidad de vida no solo tiene que ver con el consumo, Johnny, porque hay, cuando yo llamo raíces para el crecimiento y el desarrollo, estoy hablando de un modelo también de crecimiento para las familias. A mí me parece que es importante ver también el proceso que vamos, me parece a mí, a generar si hacemos las cosas bien, como creo que lo estamos haciendo, para que, por ejemplo, parte de ese consumo que se iba en cosas, como te digo, más superficiales o más pequeñas, en términos de lo que significan para la vida, que pase a ser un consumo que tenga que ver con la inversión en una casa. Por supuesto que el poder adquisitivo es algo que hay que cuidar, que hay que alimentar, que hay que hacer crecer, pero también tiene que ver con un poder adquisitivo que no vaya solo a ese tipo de productos, sino que esos productos se pueden, en todo caso, como hacen muchos países, exportar, pero que las empresas los pueden exportar. Bueno, qué caraduras, ¿no? Maravilloso, es decir, no es que la gente no tenía más guita para comprar leche, estaba ahorrando para comprar una casa, vos no entendiste nada. No entendimos nada. Amigos, sí, nos vamos, perdón, somos los que somos, los que ganaron. Tenemos por acá la ganadora del libro, que es Florencia Santiago de Almagro. Aguante Almagro, loco. Aguante Almagro, Felices fiestas. Cristina libre, siempre. Dale. Gracias por quedarte. Por Rinco. A todos, muchachos, nos vamos rápido porque ya llega la gente Siempre Soy. Abrazo grande, que tengan linda Navidad y nos reencontramos el viernes. Chau, chau. Sinceramente, no soporto estos gobiernos indecentes.